Muy buenos días, hermanos. Qué bueno es, hermanos, que el Señor nos regala otro año más para seguirle adorando, para seguir aprendiendo de su palabra. Y en esta mañana, hermanos, vamos a hacer eso. Vamos a sumergirnos en este versículo, el versículo 18, y vamos a analizar allí lo que este versículo quiere enseñarnos. Pero en este mes, en el mes de enero, pues es el mes en el que generalmente las personas hacemos distintos propósitos, objetivos o resoluciones para el nuevo año. Muchos de estos propósitos o resoluciones pueden ser terminar de pagar la hipoteca, por ejemplo, o tener un nuevo negocio, terminar la carrera, o hacer un nuevo emprendimiento, entre muchas otras cosas. Sin embargo, para nosotros los cristianos, hay también unos propósitos que son de tipo espiritual. Nosotros los cristianos, hermanos, deberíamos, más allá de los planes o propósitos terrenales que hagamos, tener propósitos espirituales para cada nuevo año que comienza. Y estos propósitos deben proceder, por supuesto, de la palabra del Señor. Y en esta mañana, hermanos, lo que quiero que veamos a la luz de este pasaje es uno de los propósitos más importantes que los cristianos deberíamos poder hacer para este 2024. Y ese propósito, hermanos, es que en este nuevo año nosotros deberíamos poder parecernos más a nuestro Señor Jesucristo. Así que ese debería ser el propósito que todos los cristianos, en todas las partes y en esta iglesia local, hagamos para este 2024. Y es que podamos en todas las cosas parecernos más al Señor Jesucristo. Y por eso, hermanos, quiero que en esta mañana estudiemos esto, que este versículo, el versículo 18, nos enseña que el propósito de los cristianos para cada nuevo año debería ser el crecimiento en santidad, ¿no? El crecimiento en santidad, que es parecernos cada vez más a nuestro Señor Jesucristo. Para lograr esto, hermanos, para lograr entender cómo es que para este nuevo año debemos encaminarnos hacia la santidad, yo quiero que veamos este versículo en dos partes. La primera es que veamos el papel humano en cuanto al crecimiento de santidad. Y luego vamos a ver el papel divino en cuanto al crecimiento en santidad. Así que por eso, hermanos, he titulado a este sermón en esta mañana, Crecer en Santidad. Un propósito espiritual para el nuevo año. Así que vamos a mirar nuestro versículo 18, nuevamente allí, y antes de mirar estas dos ideas principales que quiero comunicar, yo quiero que notemos la primera expresión del versículo 18. ¿Cuál es, hermanos? La primera expresión del versículo 18. Dice, por tanto, nosotros sabemos que esta expresión, por tanto, es una palabra, una frase que nos ayuda a entender que lo que se va a decir es la consecuencia de lo que se ha dicho, ¿no? Ese por tanto introduce la consecuencia de lo que se ha venido hablando en los versículos anteriores. Por eso, hermanos, nos es necesario hacer una pequeña revisión de lo que Pablo ha estado hablando en los versículos anteriores, para que podamos entender por qué él llega a esta conclusión
en el versículo 18. Como pudimos observar en la lectura de los versículos 7 al 17, el apóstol Pablo está hablando acerca del antiguo pacto y acerca del nuevo pacto. Eso lo puede usted ver allí en el verso 7 y 8. Y Pablo está diciendo que el antiguo pacto tuvo una gloria de Dios, pero que en el nuevo pacto hay una gloria de Dios que es superior a la que hubo en el antiguo pacto. Cuando Dios se manifestó a Moisés en el monte Sinaí, allí Dios manifestó su gloria de tal manera que el rostro de Moisés, ¿cómo quedó? Resplandeciente por haberse encontrado con Dios en el monte Sinaí en el antiguo pacto. Pero esta gloria que quedó en el rostro de Moisés después de este encuentro que tuvo con Dios, era una gloria que se iba desvaneciendo, una gloria que se iba acabando. Aún así, los israelitas no podían mirar el rostro de Moisés, y Moisés entonces se colocaba un velo para que los israelitas no vieran la gloria. Los israelitas se veían a sí mismos indignos y pecadores y no podían ver la luz gloriosa que se reflejaba en el rostro de Moisés. Así que Pablo empieza a hablar en el verso 15 de este velo, como ustedes lo pueden ver. Y este velo que Moisés colocaba sobre su rostro para que no fuera vista la gloria de Dios reflejada en él, es un velo que viene a significar aquello que obstaculiza, aquello que impide ver la gloria de Dios. Ese velo entonces es como un símbolo de todo aquello que obstaculiza el hecho de que los pecadores puedan ver la gloria de Dios. Y para Pablo, ese velo en su tiempo es la incredulidad de los judíos. La incredulidad de los judíos que no querían creer en la persona de Jesucristo, pero en el verso 16 y 17 dice que si estos judíos se convertían a Cristo, ese velo iba a ser quitado y ellos iban a poder ver la gloria de Jesucristo. Todo esto, hermanos, se puede ilustrar cuando el apóstol Pablo mismo vio la gloria de Dios en el camino hacia Damasco. Pablo iba con un velo en su corazón a cumplir una misión que era contraria a Dios, pero Cristo mismo se le apareció en una luz resplandeciente y lo transformó por completo. Así que Pablo está hablando en este pasaje, en este contexto, de cómo cuando un pecador ve la gloria de Dios es transformado. Cuando un pecador o cuando a un pecador se le permite que contemple la luz de la gloria de Dios, entonces ese pecador es transformado. Y por eso el verso 18, el apóstol va a hablar acerca de la transformación de los pecadores a través de ver la gloria de Jesucristo. Así que, hermanos, esto es lo que hay en el contexto. Pero entonces analicemos ahora lo que el versículo 18 nos quiere enseñar acerca de esta transformación o acerca de este crecimiento en santidad. Y entonces vamos a considerar, hermanos, lo primero, que como dije, es el papel humano o el papel del cristiano en el crecimiento en santidad. Lo primero que observamos en nuestro texto, hermanos, es la frase nosotros todos. ¿Sí lo ven? Nosotros todos. Pablo, con estas palabras, nosotros todos, está haciendo un contraste entre el antiguo pacto y entre el nuevo pacto. Ese nosotros todos es un contraste entre
Moisés, quien podía ver la gloria de Dios, y los cristianos que ahora en el nuevo pacto pueden ver la gloria de Jesucristo. Así que en el antiguo pacto solamente Moisés pudo ver la gloria de Dios en el monte Sinaí, pero en el nuevo pacto todos los cristianos pueden ver la gloria de Dios y por lo tanto ser transformados por Dios. Lo que esto significa, hermanos, es que crecer en santidad, es que ver la gloria para ser transformados, es un asunto que compete a todos los cristianos. La santidad, el crecimiento en santidad, la transformación del alma, es un asunto no para una clase especial de los cristianos, sino es para todos los cristianos por igual. Es decir, que la santidad o el crecimiento en santidad no es algo solamente para los pastores o para los diáconos, sino que el crecimiento en santidad también es para los miembros de una iglesia. Pero el crecimiento en santidad no solamente es para los miembros de una iglesia, sino también para todos los que son cristianos verdaderos y aún no son miembros de una iglesia. Porque, hermanos, nos hemos encontrado con muchos que confiesan ser cristianos, pero que como no son miembros de la iglesia, se justifican bajo eso para darse algunas licencias en su vida de pecado. Y eso no puede ser así. Así que si entre nosotros hay miembros, pero también hay cristianos que no son miembros aún de la iglesia, eso no significa que ustedes puedan tener alguna licencia para pecar o para hacer otras cosas que como no son miembros, entonces no les corresponde hacer. No, hermanos, la santidad es un asunto para miembros de iglesia y también para cristianos, aunque no sean miembros de iglesia. La santidad es tanto para los esposos, los que son cabeza de familia, pero no solamente es para ellos, también es para las esposas. La santidad no es solamente para los padres cristianos, sino que también es para los hijos cristianos, para los jóvenes, para los ancianos también. La santidad es para todo tipo de cristianos y por eso el apóstol Pablo dice allí, nosotros todos. De manera, hermanos, que la primera cosa que vemos aquí es que el crecimiento en santidad como propósito para este 2024 no es solamente para algunos, sino es para todos los cristianos sin excepción. Si usted se confiesa como un cristiano, entonces su propósito para este año debería ser el crecer en santidad. Pero ahora, hermanos, nuestro versículo tiene una frase que sigue allí que vamos a analizar a continuación. Dice el versículo 18: mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados. Les hago una pregunta, hermanos. ¿Cuál creen ustedes que es el verbo principal de este versículo? ¿Cuál será? El verbo principal, es muy importante poder identificar cuál es la acción o el verbo principal del versículo 18. Bueno, el verbo principal, la acción central del versículo 18 es somos transformados. Somos transformados. Esa es la acción o el verbo principal de este versículo 18. De manera, hermanos, que la palabra mirando no es el verbo principal, sino que, hermanos, este término mirando, y no quiero pues que nos enredemos aquí, solamente quiero mencionarlo,
en el idioma original, el mirando es como una condición, que se debe dar para poder ser transformados. Así que, aunque el verbo mirando no es la acción principal, es la acción que le corresponde hacer al cristiano. Y por eso ese es el papel humano en el crecimiento en santidad. Es decir, que el papel humano, hermanos, en el crecimiento en santidad, ¿cuál es según este versículo? Mirando. Y entonces el verso dice, mirando somos transformados, o somos transformados mientras permanezcamos en un estado de mirar. Ahora, esto es, hermanos, asombroso y maravilloso, porque se nos está enseñando en este pasaje que para crecer en santidad, lo único que usted tiene que hacer es mirar y mantenerse en ese estado de mirar. Cuando el cristiano mira, entonces este pasaje dice, es transformado. Pero ¿qué significa esto? ¿Y qué significa este verbo mirando a cara descubierta como en un espejo? Mirando, ¿qué es mirar? La palabra mirar, hermanos, en algunas versiones puede ser traducida mejor como la idea de contemplar algo con asombro. Es decir, que cuando un hombre puede ver las cosas celestiales o la gloria de Dios, no solamente las mira, sino que las contempla con una actitud de asombro. Y eso es lo que significa esta palabra mirando allí. Es no solamente mirar como un mirar muy ocasional y muy irreverente, sino es una mirada de contemplación y de asombro hacia la gloria del Señor. Eso se puede ilustrar como por ejemplo cuando Moisés subía al monte Sinaí a ver la gloria de Dios. No debemos creer que Moisés miraba despreocupado e irreverente esa gloria de Dios, sino que Moisés allí en el monte, ¿cómo estaba? Asombrado, maravillado y contemplando esa gloria de Dios que se le estaba manifestando. Así que mirar, hermanos, en este pasaje es contemplar con asombro las cosas celestiales. Pero dice el versículo, hermanos, mirando a cara descubierta. Mirando a cara descubierta. ¿Qué significa eso de mirando a cara descubierta? Nuevamente Pablo está haciendo un contraste con los israelitas del antiguo pacto. Los israelitas no podían ver el rostro de Moisés, no podían ver la gloria de Dios. Esa gloria de Dios estaba velada para ellos. Pero ahora en el nuevo pacto, los que han creído en Jesucristo pueden ver la gloria de Dios a cara descubierta en el rostro de Jesucristo. Es decir, hermanos, que en este tiempo podemos ahora acercarnos para ver la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Se nos ha abierto camino y tenemos acceso hacia esa gloria. Y el versículo dice que es como en un espejo, como en un espejo. Y hermanos, aunque esta expresión como en un espejo es una expresión bien difícil de traducir y hay infinidad de comentarios acerca de qué puede significar a cara descubierta como en un espejo, pues yo he optado, hermanos, por una que me parece que es la más adecuada. Y lo que significa como en un espejo es que cuando en la antigüedad una persona iba a reflejarse o a mirarse en un espejo, esa persona debía acercarse bastante a ese espejo, porque los espejos en el primer siglo eran de metales que se pulían y por lo tanto no reflejaban detalladamente a la persona que se estaba mirando sobre él.
Por lo tanto, la persona que se quería mirar en el espejo, ¿qué debía hacer? Debía acercarse para poder detallar su imagen en el espejo. Así que lo que sugiere esta idea de mirar como en un espejo es la idea de que ahora podemos acercarnos a las cosas celestiales, a la gloria de Dios en Jesucristo, para que podamos entonces ser transformados. Pero, hermanos, ¿qué es lo que se contempla en este versículo? Mire que lo que se contempla con ese acercamiento íntimo como en un espejo es la gloria del Señor. Eso es lo que se contempla, la gloria del Señor. En el antiguo pacto, los israelitas veían la gloria del Señor en el rostro de Moisés, aunque no la podían ver, porque Moisés se cubría, pero ahora en el nuevo pacto, ¿a dónde los creyentes pueden ver la gloria del Señor? En la persona y en la obra del Señor Jesucristo. La gloria del Señor es una palabra, es una frase que se refiere al resplandor de Dios, que se deriva de su carácter glorioso, que se deriva de sus obras gloriosas. Y esa gloria de Dios ha sido revelada a los hombres en la persona y en la obra de Jesucristo. El autor de los Hebreos nos dice que Jesucristo es el resplandor de la gloria de Dios, la imagen misma de su sustancia. Juan nos dice, cuando Jesús convierte el agua en vino, él dice que este principio de señales hizo Jesús en Caná y manifestó su gloria, su gloria. Así que la persona de Jesucristo es la persona en la cual en el nuevo pacto la gloria de Dios ha venido a manifestarse a los hombres. Y si un ser humano quiere ver la gloria de Dios, tiene que ver a Jesucristo. De manera, hermanos, que el versículo nos está diciendo que para ser transformados debemos contemplar ¿a quién? A Jesucristo. ¿Pero qué significa eso? ¿Qué significa contemplar a Jesucristo? Significa, hermanos, obtener una comprensión cada vez más precisa de la persona y de la obra de Jesucristo. Eso significa contemplar a Jesucristo, es obtener una comprensión que se asombra y que es precisa de la persona y de la obra de Jesucristo. Y en la medida, hermanos, que ganemos una comprensión acerca de la persona y de la obra de Jesucristo, el versículo dice, somos transformados, somos transformados. Así que este versículo, hermanos, nos está enseñando algo asombroso. Y es que para que alguien sea santificado, ¿qué debe hacer? Una cosa, contemplar a Jesucristo. Si una persona contempla a Jesucristo, va a ser transformada. Si una persona mira y considera la gloria de Jesucristo, el versículo promete que va a ser transformada. Cuando Jesucristo se apareció a Pablo en toda su gloria, ¿qué pasó con Pablo? Fue transformado. El pastor John MacArthur ha dicho sobre este versículo lo siguiente. Dice, en la medida en que los creyentes vislumbran la gloria del Señor, contemplando la majestad de su persona y de su obra, en una forma clara, duradera y profunda, se produce la verdadera santificación. Por otro lado, también el pastor Sugel Michelén dice, contemplando es que somos transformados. Mientras contemplamos su gloria, el Espíritu Santo continúa abriendo nuestro entendimiento para que veamos más de esa gloria, de modo que nuestra admiración por Él siga creciendo y de esa manera continuemos siendo transformados.
Así que hermanos, miren, después de decir esto, ¿cuál es el papel humano? ¿Cuál es el papel humano en el crecimiento en santidad? El papel humano es una contemplación de la persona de Jesucristo. Si usted y yo contemplamos a la persona y a la obra de Jesucristo, entonces creceremos en santidad. Y eso es entonces lo que nos enseña este versículo. Así que hermano, si tú quieres crecer en santidad, este versículo nos muestra que lo que debemos hacer es tener una contemplación diaria y profunda del Señor Jesucristo. Debemos tener encuentros seguidos con la gloria de Jesucristo, porque en la medida que tengamos esos encuentros, vamos a ser más transformados a semejanza de Él. Debemos, como Moisés, por hablar así, subir al monte cada día a encontrarnos con la gloria del Señor. Pero en términos prácticos, ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo nos encontramos cada día con la gloria de Jesucristo? ¿Cómo miramos a nuestro Señor Jesucristo? La manera, hermanos, en que nosotros hoy en el nuevo pacto contemplamos la gloria de Jesucristo es a través de su palabra. Es a través de escudriñar las Escrituras para poder contemplar allí, desde Génesis hasta Apocalipsis, la gloria del Señor Jesucristo. Así que usted no puede contemplar a Jesucristo aparte de la palabra de Dios. Usted necesita la Biblia, escudriñarla y leerla para poder contemplar a Jesucristo. Así que, hermanos, miren, en el propósito de crecer en santidad está subordinado el propósito de aumentar el tiempo de estudio de las Escrituras, porque la única forma en que nuestro crecimiento en santidad se puede dar es creciendo en nuestro entendimiento de Cristo en la palabra de Dios. La palabra de Dios entonces es ese medio regular, común y ordinario para ver lo extraordinario de la gloria de Cristo. Así que hermano, amado, ¿estás cumpliendo el papel que te corresponde para crecer en santidad? ¿Estás contemplando cada día la gloria de Cristo en su palabra? ¿Estás subiendo al monte de Dios cada día para ver la gloria de Dios y así ser transformado? Pues ese debe ser tu propósito para este año, crecer en santidad mirando a la persona de Jesucristo. Pero esto entonces, hermanos, nos lleva a una segunda cosa y es el papel divino. El papel divino, ¿qué es lo que Dios hace para el crecimiento en santidad? Sigamos en el versículo 18, hermanos. El versículo nos lleva ahora a nuestra acción principal, al verbo principal de este versículo. ¿Cuál es? Somos transformados. Somos transformados. Esta palabra es muy importante. Esta palabra es la palabra que da a luz a otra palabra que usamos en nuestro lenguaje y es la palabra metamorfosis. Metamorfosis. En la biología se usa esta palabra metamorfosis para referirse al cambio radical que algunas especies de animales tienen. Por ejemplo, ¿cuál? El que tiene la oruga hacia la mariposa. Ese cambio se llama metamorfosis, es un cambio profundo, radical, evidente, y esa es la palabra que se usa aquí para hablar de lo que le ocurre a los creyentes cuando contemplan a Jesucristo.
Lo que le ocurre a los creyentes es que son transformados o entran en una metamorfosis. Esta palabra metamorfosis se utiliza 3 veces en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, se usa cuando Jesucristo se transfiguró delante de los discípulos. Esa palabra transfiguración es metamorfosis. Cristo descubrió toda su gloria ante ellos. Hubo un cambio profundo y radical. Pero también esta palabra se usa en Romanos 12:2, un pasaje que nuestro hermano Jaiber compartió domingos atrás, en donde dice que somos renovados. Y en este pasaje, hermanos, es la tercera vez que se usa la palabra metamorfosis, y podemos definirla entonces como esta transformación progresiva, radical del creyente a la imagen de Jesucristo. Eso significa, hermanos, santificación, y por eso esa es una buena definición de lo que es la palabra santificación, o santidad, o crecer en santidad. Es ser transformados progresivamente a la imagen ¿de quién? De Jesucristo. Eso es lo que enseña este versículo. Pero nuevamente, hermanos, ¿cómo ocurre esta transformación? En la medida que el creyente se permanezca en un estado de contemplación de la gloria de Cristo. Es como si el creyente se va convirtiendo en aquello que adora. Mientras más adore y más contemple a Cristo, más se va convirtiendo en aquello que adora. Pero esto nos hace también ir a otra observación, hermanos, y es que este verbo, somos transformados, aparece en voz pasiva. Es un verbo que aparece en voz pasiva, no en voz activa. ¿Qué significa eso? Cuando un verbo aparece en voz activa, el sujeto es el que realiza la acción, ¿cierto? Pero cuando aparece en voz pasiva, es que el sujeto recibe la acción que otro realiza a favor o para con él. Así que este verbo, ¿en qué está? ¿En voz activa o en voz pasiva? Está, hermanos, en voz pasiva. Eso quiere decir que por lo menos sabemos que nosotros no somos los que nos transformamos a nosotros mismos. Es imposible que usted tenga tanta fuerza de voluntad que se pueda transformar a usted mismo. Usted no puede hacer eso, y por eso el verbo está en voz pasiva, porque es otro el que realiza la acción de transformarlo a usted. Pero de ninguna manera es usted o yo los que realizamos esta transformación. Nosotros no tenemos el poder, no tenemos la habilidad para transformarnos a nosotros mismos. Y ahí no se nos dice aún cuál es el sujeto que hace esta acción. Solo se nos da la indicación de que está en pasivo y que por lo tanto no somos nosotros los que nos transformamos a nosotros mismos. Y eso es importante, hermanos, porque la santificación entonces es una obra ¿de quién? Es una obra de Dios. ¿Nosotros jugamos un papel en la santificación? Claro que sí, tenemos un papel. ¿Cuál es? Contemplar la gloria de Cristo. Pero ¿quién es el que causa la transformación? Dios mismo. Dios entonces es el que nos salva, pero Dios también es el que nos santifica. Nosotros no tenemos el poder o la habilidad para transformarnos a nosotros mismos. Y entonces el versículo nos sigue diciendo, somos transformados ¿de qué en qué? De gloria en gloria. Entonces esta frase, hermanos, es una frase que nos señala hacia el progreso de esta transformación. Es decir, que esta transformación no es concreta, no está terminada aún,
sino que es un proceso. La santificación o el crecimiento en santidad es un proceso. La frase de gloria en gloria es la idea, hermanos, de un nivel de gloria a otro nivel de gloria y a otro nivel de gloria. Es de estar en un estado de transformación a otro estado de transformación y a otro estado que va aumentando. Y eso nuevamente es un contraste con el antiguo pacto. En el antiguo pacto, el rostro de Moisés o el resplandor en el rostro de Moisés se iba desvaneciendo. Pero en el nuevo pacto, la gloria de Dios en nosotros no se desvanece. La gloria de Dios en nosotros va aumentando progresivamente porque cada vez somos más hechos conforme a la imagen de Jesucristo. Así que la gloria de Dios en nosotros cada vez va progresando, va avanzando. Por eso, hermanos, es que creemos que la santificación o el crecimiento en santidad no es algo que ya está completo, sino es algo que es progresivo y creciente y que en todos los cristianos está en un grado diferente. Aquí, hermanos, todos nosotros, vamos a poner un ejemplo, estamos en la escalera de la santidad. Y hay muchos escalones y todos nosotros estamos en un escalón diferente de esa escalera de la santidad. Unos están más abajo, unos están en el medio, unos están más arriba, pero todos estamos en un escalón diferente de gloria o de santidad. ¿Y de qué depende eso? Pues, hermanos, en la parte alta de la escalera, ¿quién está? Está Jesucristo, y en la medida que los creyentes se mantengan contemplando al que está allá arriba en la escalera, van subiendo escalones progresivamente. Pero mientras usted mire hacia otro lado o hacia atrás, usted se va a quedar ahí en el escalón donde está y no va a avanzar más. Así que, hermanos, la santidad es como esa escalera. Todos estamos en distintos niveles, en un progreso diferente. Y eso contrasta, hermanos, con la justificación. La justificación es un acto ya terminado. Dios ya nos declaró como si fuéramos justos, siendo nosotros culpables. Eso fue un acto que ya terminó. Fue un acto concreto, puntual. Nos perdonó los pecados y nos declaró justos. Pero la santificación no es un acto concreto, es un proceso en la vida del cristiano en la cual cada vez más se va pareciendo a la persona de Jesucristo. Pero también, hermanos, debemos reflexionar aquí. Piense usted nuevamente en la escalera y ahí está en la parte de arriba el cristiano más santo que usted conoce. El cristiano más santo que usted ha conocido, póngalo ahí arriba en la escalera. Ese cristiano, que es el más santo que usted ha podido conocer en su vida, está a millones de escalones todavía de llegar a ser o estar en el escalón en el que está Jesucristo. El santo más santo de los santos está tan lejos y tan distante todavía de ser como Jesucristo, que no debería guardar ningún tipo de orgullo en su corazón y ningún hombre debería alabarlo ni siquiera un poquito porque sigue siendo tan pecador que aún está distante de la santidad que tiene el Señor Jesucristo. Y entonces el versículo, hermanos, nos dice ahora cuál es la meta o el modelo de la santificación. Dice el versículo, en la misma imagen. Así que, hermanos, ¿quién está en la parte alta de la escalera? Nuestro Señor Jesucristo está en la parte más alta de la escalera con todo su resplandor y con toda su gloria. Él es el modelo de la santidad. Es hacia allá donde nosotros debemos llegar. No, el modelo no es lo que dictamine alguna filosofía o algún grupo de creencias, sino que el modelo
de la santidad a la cual debemos apuntar es la persona y el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Nuevamente, Él es la imagen del Dios invisible. Él es el resplandor de la gloria de Dios. Él tiene la imagen perfecta, el carácter perfecto, y es hacia allá donde debemos llegar. Recuerde algo, hermano, que en el huerto del Edén, el hombre, todos nosotros, fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Pero por causa de nuestro pecado, ¿qué pasó con esa imagen? Se distorsionó, se quebrantó esa imagen. Pero Dios envió a su Hijo Jesucristo, que es la perfecta imagen de Dios, para que rescatara aquella imagen de Dios que se había perdido en nosotros. Así que la obra de salvación que Cristo vino a realizar es la recuperación de la imagen de Dios en nosotros, los pecadores. Así que la salvación, la santificación, la transformación es que la imagen de Dios en Cristo se va recuperando en nosotros cada vez que contemplamos la gloria de Él. Ese es el propósito, hermanos, desde la eternidad pasada. Pablo dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. De manera que la salvación no tiene como primer propósito rescatarnos de la ira de Dios. Aunque sí tiene ese propósito, no es el primero. La salvación tiene como propósito llevarnos a ser la imagen de Dios en Jesucristo. Así que, hermanos, como la meta es Jesucristo, como el modelo es Jesucristo, nosotros los creyentes deberíamos aprender a contemplar a Cristo para ser más como Él. Déjeme citarle, hermanos, algo que el autor anglicano J.C. Ryle en su libro de la santidad dice acerca de cómo el hombre santo debe considerar a Jesucristo para parecerse a Él. Escuche muy bien. Dice él que el cristiano debe considerar, para ser igual que Él, que Cristo fue testigo fiel de la verdad, que Cristo no vino para hacer su propia voluntad, que su comida y su bebida fue hacer la voluntad de Dios, que Cristo se negaba continuamente a sí mismo a fin de servir a otros, que Cristo era humilde y paciente ante los insultos inmerecidos, que Cristo tenía mejor opinión de los piadosos pobres que de los reyes, que Cristo estaba lleno de amor y de compasión por los pecadores, que Cristo era valiente y firme en denunciar el pecado, que Cristo no buscaba el elogio de los hombres cuando lo hubiera podido recibir, que Cristo iba por todas partes haciendo el bien y predicando el evangelio, que Cristo estaba separado de la gente mundana, que Cristo se mantenía siempre en oración, que Cristo no permitía que ni siquiera sus relaciones más cercanas le impidieran hacer la obra de Dios que Él tenía que hacer. Eso es Cristo y es hacia allá, hermanos, donde nosotros debemos apuntar. Así que hoy en día nuestra cultura dice que debemos ser la mejor versión de nosotros mismos, ¿no? La mejor versión de nosotros mismos. Pues, hermanos, la Biblia enseña que la mejor versión de nosotros mismos es parecernos a Jesucristo. La mejor versión de usted mismo no es que usted coma saludable o que haga ejercicio o que haya terminado su carrera o que tenga un mejor trabajo. La mejor versión de usted mismo es que su carácter refleje el carácter de Jesucristo. Y si usted no refleja el carácter de Jesucristo, usted ha perdido por completo el propósito para este nuevo año. Y por último, hermanos, tenemos en nuestro pasaje el agente de esta santificación. Miren el versículo 18 nuevamente.
Dice la parte final, como por el Espíritu del Señor. Es decir, aquí se nos enseña quién es el que nos transforma, quién es el que nos santifica. Esa obra está dentro de las funciones de ¿quién? Del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, enviado por el Padre y por el Hijo, es el que nos transforma en el interior. Por eso la Biblia habla del fruto del Espíritu, porque es esta persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, el que se encarga de hacernos parecidos a Jesucristo. Yo quiero que veamos la dinámica de cómo ocurre esto. Vamos un momento a Juan, capítulo 16. Juan, capítulo 16, y note usted allí el versículo 13 y el versículo 14. Allí está la dinámica de cómo el Espíritu nos va a transformar. Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, o sea, a Cristo, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces, esa dinámica que vemos ahí es que primero el Espíritu Santo guía a los creyentes hacia la verdad, hacia la palabra, para que puedan entender la palabra de Dios y ver en la palabra cómo se nos habla de Jesucristo. Así que el Espíritu nos lleva a entender cómo la palabra habla de Jesucristo. Y entonces, cuando el creyente entiende que Cristo está en la palabra, ¿qué hace la palabra? ¿Y qué hace el Espíritu? Lo llevan a contemplar a Jesucristo, y cuando el creyente contempla a Jesucristo, el Espíritu utiliza esa contemplación para transformar nuestro carácter. Él es el que pone, por ejemplo, cuando uno dice, uy, yo quiero ser así como el Señor Jesucristo era. Yo quisiera orar así como leo aquí que el Señor Jesucristo oraba. Yo quiero ser tan manso como el Señor Jesucristo era manso cuando lo maldecían y lo humillaban. Esas cosas son las que hace el Espíritu Santo, y así es la dinámica, hermanos, para transformarnos a la imagen de Jesucristo. Así que, hermanos, hasta aquí hemos considerado ya dos grandes cosas. Primero, hemos visto cuál es el papel humano en el crecimiento en santidad, es contemplar la gloria de Cristo, pero también hemos considerado cuál es el papel divino. El papel divino es transformarnos a imagen de Cristo mediante el Espíritu Santo de gloria en gloria. Quiero ahora, hermanos, traer unas aplicaciones finales para cada uno de nosotros para poder meditar en ellas. Amados hermanos de la iglesia de IBAC, cristianos, quiero animarles a que en este nuevo año, 2024, tengan el propósito de crecer en santidad. Eso debería ser lo primero que usted debió haber pensado cuando inició el año. Y si no lo ha hecho, bueno, la palabra nos lo está recordando hoy. Hagamos esto. Ese es el propósito espiritual primero en la lista que deberíamos los cristianos colocar: crecer en santidad. Pero si usted acepta este desafío de poner este propósito como primero en su lista, ¿qué es lo que va subordinado? ¿Qué es lo que va subordinado para que usted pueda crecer en santidad? Un continuo y profundo contacto con la gloria de Dios en la palabra de Dios. Recuerde, no podrá ser usted transformado a no ser que usted escudriñe la palabra de Dios. Por lo tanto, hermanos, un propósito subordinado, un subpunto de ese propósito, es que usted aumente
sus tiempos de escudriñar las Escrituras, entendiendo cómo cada pasaje habla de la gloria de Jesucristo, entendiendo cómo desde Génesis hasta Apocalipsis se nos habla de la obra perfecta de nuestro Señor Jesucristo, de sus sufrimientos, de su triunfo y de su segunda venida. Así que la santificación fuera de la palabra y fuera de la contemplación de Cristo es imposible. Es imposible, pero si usted acepta también, hermanos, este desafío de aumentar su tiempo de estudio en la palabra en este nuevo año, en todos los ámbitos que eso se pueda dar, usted también deberá confiar en que el Espíritu Santo es el que lo va a transformar y que no es su fuerza de voluntad, ni su energía, ni sus estrategias lo que lo van a transformar, sino que es el Espíritu de Dios que está dispuesto a trabajar en usted en la medida que usted contemple más a la persona de Jesucristo. Pero también un propósito subordinado de este es que si usted es transformado, usted bajará del monte. Usted bajará del monte, de ese encuentro diario con Dios, y no es que su luz, su rostro va a resplandecer, eso no va a ocurrir. Lo que va a resplandecer es su carácter, su carácter. Así que su carácter es lo que este mundo necesita para que puedan conocer lo que Cristo hace en pobres pecadores como nosotros. Así que refleje al mundo también la luz de Dios en usted a través del proceso de transformación. Pero quiero terminar hablando a aquellos que no son creyentes, aquellos que no han creído en Jesucristo. Aquellos que no son creyentes, en esta mañana tienen un velo puesto sobre sus corazones. Tienen un velo allí. Y ese velo no les permite ni entender la Biblia y tampoco les permite ver la gloria de Jesucristo. Así que mis palabras para ustedes es que quiera Dios quitarles el velo de sus corazones en esta mañana. Quiera el Señor quitar esa incredulidad y que ustedes puedan tener ojos para ver la gloria de Jesucristo, y se van a dar cuenta que no hay nada más deseable y nada más satisfactorio que contemplar la gloria de Jesucristo. Tenga usted también, amigo no creyente, el propósito de creer y de arrepentirse de sus pecados, porque ese es el propósito para su vida, para su alma. Pablo termina en el 4:6, veámoslo allí, hermano, y lo leemos y terminamos. 4:6 de 2 Corintios. Y esto es lo que queremos para todos los no creyentes. Dice, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció ¿en dónde? En nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Jesucristo. Amén. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias por tu palabra y queremos rogarte, Señor, que podamos ser transformados en este nuevo año, que podamos parecernos más a imagen de Cristo, que podamos, Señor, dejar de vivir para nosotros y empezar a vivir para ti, que podamos, Señor, morir más al pecado y que podamos, Señor, contemplar la gloria de nuestro Señor Jesucristo, que siempre está alumbrando para cada uno de nosotros. Tú eres bueno, Señor, y te adoramos en esta mañana, en el nombre de Jesucristo. Amén.